Este programa es una realización de la Administración Municipal del Retiro para exaltar nuestra historia y que se entrega a los guarceños como regalo para el Bicentenario, donde se exaltan momentos y personajes importantes que han aportado a la construcción histórica del municipio. Las minas de sal. Quedaban nuestros salados sobre el carreteable entre Villaliza y La Fe, los de Montollón primero y los de Caldero más adelante. Así fue esta industria. No se trataba de unas quebradas cuyas aguas contuvieran sal extraíble por evaporación, sino de unos ojos de sal, es decir, aljibes de unos 10 o 12 metros de profundidad y 2 de diámetro, revestidos de abajo a arriba con piedra y dejando un murito o baranda sobresaliente del suelo. Esta vereda tiene el nombre de los salados. Usted conoce bastante sobre esta vereda. ¿Por qué ese nombre de los salados? Por las fuentes de sal, porque acá hubo muchos salados, muchas fábricas de sal. Acá hubo alrededor de 15 salados. Yo personalmente conocí más de 10 pues, en producción. Y las ruinas de otros que ya las habían abandonado, tal vez por falta de que las aguasales no eran muy puras, pues muy saturadas, entonces no daban rendimiento o porque ya no habían leñas porque como eso lo sacaban era con leña, los hornos que lo quemaban era leña en ese tiempo. ¿Cómo era ese proceso? ¿Por qué no nos cuenta un poquito? Pues hombre, que eso era un tren, eso lo llamaban el horno, pues le montaban 4 fondos redondos, que los llaman fondos, y dos albercos, 2 calderas, que eran dos recipientes cuadrados grandes. Los 2 primeros eran 2 calderas y los 4 siguientes eran fondos, que era ya donde empezaban a saturar más la sal, y los 2 últimos ahí se secaba la sal. Ya cuando ya estaba muy saturada la sal, entonces ya ponían a secar los 2 últimos. Y en esos 2, eso ya cogían y le echaban, batían un huevo, cogían un galón de esos por ahí de 10 litros y los del agua sal fría pues y la llenaban con eso y le echaban una clara de un huevo, pero la clara sola, la yema no, sino la clara, y eso lo batían hasta que sobrevolvía como espuma. Entonces sacaban de ahí y le echaban al fondo ese cuando ya se le iban a poner a secar, y eso le echaban por ahí ya 3 litros a cada o 4 litros a cada fondo. Y lo revolvían bastante con una cuchara y eso al momentico empezaba a hervir y empezaba a subir la cachaza, toda la mugre. Y entonces cuando ya estaba eso encimado, no he visto que agua panela, cuando la panela es mala, cuando está para hervirse se llena como de una espuma blanca, y así mismo era la sal. Entonces esa suciedad la sacaban así con una cuchara y la echaban por ahí en otro recipiente. Y eso cuando ya se secaba se volvía un panal, eso lo llamaban costra. Con eso era que salaban la mayoría de los pobres del ganado, eso lo regalaban los dueños de la... Y entonces ya, cuando ya estaba la sal bien limpia, el fondo pues el agua que estaba ahí, entonces ya lo ponían a secar, a hervir hasta que se secaba y se volvía un panal de sal. Y entonces sacaban esa sal en un cajón, pues, con una asadona y le echaban raspaban la sal y lo echaban en un cajón y eso ponían a escurrir hasta que se secaba del todo. Entonces ya lo bajaban el cajón y ya lo llevaban a un punto que llamaban el encapachadero, que era un recipiente grande donde vaciaban la sal y ahí la encapachaban. Y eso que quedaba, ese poquitico de aceite que quedaba, eso no le decían purga. Y entonces con eso era prodigioso para los dolores reumáticos. Eso vea, Condesa Drago, esa hoja amarilla, le untaban eso con eso caliente y eso era pues para todos los dolores reumáticos, era un remedio especial. Bueno, acá se comercializaba bien la sal en ese tiempo. Si era que la sal de acá al Retiro se saliera para otras partes, pues hasta fuera del departamento. Imagínate que acá
me contaba mi papá el otro día que un señor don Jesús Escobar, que le contó que sacaba 600 arrobas mensuales, en un solo salado, y eran 15, ¿cómo le parece cuántas podían sacar? Era mucha sal. Mucha sal, eso lo llevaban para el Valle, para Puerto Berrío, para toda parte, ya lo sacaban la sal de acá. A lomo de mula, pues Sí, en ese tiempo ya había carretera. No, eso casi era pura lomo de mula, hasta Medellín. Y eso lo embarcaban en el tren y eso lo llevaban para todas partes. ¿Cómo descubrían un pozo de minas de sal? Sí, eso ahorita que tomemos allá, acá en este, se van a dar cuenta cómo era que... Eso, veían más o menos una fuentecita de sal que se salía a la superficie. Y entonces ya empezaban a buscar, ya se hacían unos huecos grandes. Y empezaban a buscar hasta que encontraban la roca donde verdaderamente botaba el borbollón de sal, de agua sal. Entonces ahí ya entamboraban el pozo, eran unos tablones por ahí de 90 centímetros, de 1 metro. Y entonces cuadraban el pozo y subían hasta... Y por detrás le echaban de ese barro gredudo, barro azul, para que el agua sal no se saliera. Entonces empezaba a pisarlo y hasta que subían a flor de tierra, a la superficie. Y ahí ya en adelante, cuando no daba para llevarlo por gravedad, entonces lo bombeaban con unas bombas de madera que fabricaban ellos. Y lo llevaban hasta... Y allá del salado traían agua sal para acá, para este salado que había aquí. Bueno, ¿llegó a haber alguna industria importante de la sal acá en Los Salados? Pues, como decir, ya como empresa conformada, o solamente se conocía como la sal del Retiro. No, pues es decir, empresas... Eso era más que todo de familias. No, eso era una empresa, porque es que imagine que traer leña desde por allá de las cordilleras de Normandía hasta aquí, bueyes y todo eso era una empresa, pues, es que ahí se empleaba mucha gente, se empleaban los que talaban la madera, los que la cortaban de 1,70 más o menos para poder arrastrarla, los que la quemaban acá pues eso es un proceso muy largo, eso era mucha la gente que se empleaba en eso. Y era rentable. Claro, naturalmente. Es que, imagínate que un salado que produjera 60, digamos, por ahí 120 arrobas semanales, ¿cuánto? Eso daba margen, pues, porque eso se acabó porque ya las maderas se acabaron, ya no había con qué cocinarla, pero si no todavía estuvieran cocinando. La leña se consumía en cantidades enormes, 20 o 25 bueyes transportaban igual número de rastras de madera. Las recuas se cambiaban cada semana por 3 turnos, lo que implicaba disponer de un mínimo de 75 animales, 90 en la práctica para prevenir enfermedades de los bueyes y otros factores adversos. Primero fui en la herrería de bueyes, para los salados. Trabajé muchos años con la herrería de bueyes de por allá de las montañas de arriba, trayendo leña para las salinas. Después se acabó eso, así ganado. ¿Y de dónde traían la leña? De por allá, donde tumbaban las arquetas de la Marta, por allá por el lado del Espíritu Santo, hasta el tablazo. Del tablazo me tocó traer leña. Un punto que se llama tablacito allí. Ya me tocó traer la madera aquí, que eran los salados que eran allí, los peláis. ¿Cuántos salados había? Ahí habían 2, que era el de don Ricardo y el de don Ernesto. Y por aquí para abajo habían muchos, Caldero, todo eso, pues ya me tocó traer allá para los salados. En la finca que dejó don Aparicio y don Manuel Díaz. ¿Le pagaban bien? En ese tiempo no se ganaba uno. Los jornales en ese tiempo, y Ave María, todos centavos. Mire que en la semana se ganaba uno 40 o 50 centavos. No era pues platas. Pero también se mercaba con centavos. Sí, claro, se mercaba y comía uno. En ese tiempo no es como hoy, en ese tiempo mercaba uno, salía al Retiro, compraba el mercadito. No le alcanzaba para la semana, tenía que aguantar hasta el domingo que le volvieran a pagar. Ya no había nada. ¿Y dónde quién mercaba usted en el Retiro en ese tiempo? En la plaza, y de don Joaquín Mejía, pero Luis Montoya, en esos eran los dueños de eso. Don Camilo Montoya, el carnicero, compramos huesitos. Eso era pues toda la vida.
Cuénteme de esa época, ¿cuántas casas habían por acá? Estaba el Rosario, Balcanes, y vaya la otra, y allí Sayula. No había más, las viviendas que había. Ah, y el Vergel, y esta Terán, que era aquí el hospedaje de Sonsón. De los arrieros que venían de De Sonsón. Sonsón. Porque como toldaban aquí, por aquí se iban haciendo. ¿Y a usted quién le enseñó lo de la arriería, de los bueyes? Ah, no, con mi papá, desde chiquito. Mi papá vivió en la Marta. Y nos levantó a nosotros, éramos 9. Ya murieron. Y nos sacaba para el trabajo. Arriería uno, sí, que iba de contrarriero abriendo las puertas o cualquier cosa, chiquito, hasta que iba creciendo. Ya yo me levanté de eso y ya quedé caporal del ganado, de los bueyes, quedé caporal del ganado. ¿Qué hace el caporal? ¿Ah? El que manda y el que está al cargo de los animales. Pongamos como usted encargara, habíamos cuadrillas. En la cuadrilla había uno que llevaba la batuta del rico. ¿Quiénes más conformaban la cuadrilla? Los Vargas. Pedrito Vargas y los Vargas. Ellos compraron en compañía los dos la finca. Compraron la de don Aparicio y la de don Manuel Díaz. Y después se partieron. Y yo quedé al lado de don Ernesto Peláez. Los Vargas quedaron al lado de Pedro Vargas. ¿Cuántos bueyes tenían? Habían por ahí 60, pero como había que cambiar. Donde yo estaba teníamos 40, se trabajaban 20 diarios, 30 bueyes diarios, 3 arrieros. Echábamos el viaje. A esta hora ya veníamos subiendo al alto para bajar y volver allá a la cuchilla para poder echar para. Entonces una cuadrilla esa la conforma el caporal, el contrarriero, que es el que le toca abrir los portillos. Eso es la puerta, y cosas, muchachos. ¿Y quién más? ¿Y otros 2 arrieros o qué? Pues 3 arrieros, 3 trabajadores. Eso no era difícil. Lo difícil pues no era sino que aprendieran a manejar los bueyes y a cargar la madera y a manejar los animales. Eso era todo. Eso no era agricultor. De los salados. De los salados, que cargaban la leña, sacaban sal, encapachaban. ¿Cómo es? ¿Quién hacía eso? Todas las trabajadoras. Pedro Luis Chica. Y las chicas, Agripina Chica, Leonilde Chica. Yo no me acuerdo. ¿Quién más era? La difunta Pacha Tangarife. Ya no me acuerdo. ¿Y qué era lo que ellas hacían? Ellas encapachaban y pasaban toda el aguasal para otro fondo. Tiraban leña, atizaban el jogón, todo. ¿Y usted le tocó ayudarles en esa labor o no? No, María, en eso, cuando eso no. Yo vivía en una casita por ahí aparte. La producción. Esas 25 rastras de madera quemada solo producían al día escasas 5 o 6 arrobas de sal. El negocio realmente era pésimo, o por lo menos así se lo juzgaría hoy. La sal convertida en panes se distribuía envuelta en capachos, hojas de cañaguate. Los principales clientes de la sal eran los cejeños, don Juan García y un señor Mavira. Ellos compraban diariamente casi toda la sal elaborada o la cambiaban por jamones de su pueblo, excelentes y de merecida fama. Otra parte de la producción era llevada a Bejorral y municipios vecinos. Aquí había una casa que llamaba el Vergel, una casa antigua, era donde se hospedaban los arrieros de ahorraños. Y ahí vivimos nosotros mucho tiempo también. Ahí me casé y ahí pasé la luna de miel. Aquí estaba ¿Les tocó a ustedes ver esos arrieros? y arriar.
Cuente a ver. Nosotros para la arriería, mucho no, es que eso está guapo. En eso nos levantamos nosotros arriando bueyes y mulas. ¿De quién eran los bueyes y las? De los pelares, del dibujo de los Escobar también. Nos tocó sacar sal. Pero muy muchachos, ¿no? Chinitos ahí. Y nosotros nos tocaba una tarea hasta muy dura porque el levante nosotros fue muy duro. Porque nosotros nos tocaba, por ejemplo, en ese tipo trabajábamos a los día y noche, ¿cierto? Eso era continuo. Y a nosotros nos tocaba trabajar a los lados por ahí hasta las 12 de la noche. ¿Sí? Y nos acostamos a las 2 y nos levantamos por ahí a las 2, 3 de la mañana a recoger bueyes por allá en aquellas montañas, para bajar la leña para trabajar el mismo lado. O sea que nosotros trabajamos de noche, puede decir. Estamos hablando de qué año más o menos, ¿cuántos años tenía? Yo tendría por ahí mucho, por ahí 15 años, hombre. Y este tendría por ahí que 17. Sí. Muy duro ese trabajo. No, está muy mal, está muy mal alimentado, porque ese tiempo era muy dura la vida y le tocaba a uno trabajar duro y no digamos que no aguantando hambre, pero tampoco era como es que era muy bien alimentado tampoco. Era una época muy dura para vivir. ¿Subían ustedes arriba por la leña? ¿La leña ya la encontraban cortada o les tocaba? No, ya la encontraban por lista. Porque ellos tenían personas para tumbar la leña y cortarla a la medida. Y entonces cuando nosotros íbamos a dar la leña en los bueyes, entonces ya la leña estaba lista, no hay nada que cargar y aquí para abajo. ¿Por qué preferían los bueyes que las mulas? ¿No? Pues es que el buey para trabajo duro es mejor que la mula, porque la mula se cae muy fácil en el invierno y el buey no. El buey no cae fácil. Es más resistente. Es más resistente. Las veces que quiera. Porque un buey, la mula tiene el casco así coco y lo mete ahí y le chupa en el pantalón. ¿Sí? Y el buey tiene uñas, entonces el buey pisa y como tiene uñas, entonces el barro se escapa, pero entonces se cae menos, se chupa menos el casco y por eso es mejor el buey para trabajo duro. Y para cuidar es más fácil el buey que la mula, ¿no? Pues eso es casi igual. Es igual, donde come un buey come una mula, ¿verdad? Y lo que come un buey come una mula. Me contaba ahora don César en la entrevista que le dice que todas estas mangas por aquí eran despejadas. Sí, eso era despejado, pero miraba uno para ahí, se veían los potreros llenos de ganado. Usted distinguía el ganado de aquí a la todo. Y ahora ya no ve no monte. Ya mire. Eucaliptus y pino. Ese tipo, ¿no? Uno de los pozos, pues, productores de sal. Exactamente, desafortunadamente que está tapado, porque no fuera muy bueno haberlo medido, cuánta profundidad tenía y todo, pero ya había llevado un poquito de aguasal, pero no se pudo por lo que ya está tapado. Esto con el movimiento de esta tierra, de la cancha, lo taparon. Pero así eran como descubrían en esta forma era que descubrían los pozos, porque se brotaba aguasal, entonces se bajaban, se profundizaban. Y entonces ya cogían, entamboraban el pozo y ya quedaba el aguasal para el consumo. Bueno, ¿y cómo se daban cuenta de que ahí había buena sal? Pues es decir, se daban cuenta en cuanto a que resumía así como se veía cada vez, ¿no es cierto? Pero no todas las veces resultaba pues rentable hacer el pozo. Ellos siempre probaban primero, pues examinaban primero la sal, a ver, el agua, a ver si daba grados suficientes para poder entamborar el pozo, para producir el aguasal. Pero este era uno de los pozos que daba buena sal. Desafortunadamente, como les digo, ya quedó tapado, entonces ya no se ve nada de pues cómo era el pozo y no únicamente el resumidero. En esa forma era que descubrían la sal. ¿Y de quién era este pozo? Esto era de don Manuel Díaz, dueño de la finca. El dueño de la casa. Y acá en esta parte, ya, todavía hay ruinas del salado ahí. Aquí había un salado, el salado era la ramada, o sea, la fábrica de sal era ahí, la ramada. Y la última, el último salado ya lo hicieron aquí más cerquita, pero ese ya fue pues, más moderno, ya con más técnica. Que ese ya trabajaba era con carbón de piedra.
Eso lo hizo el difunto don Clímaco, el dueño de la finca, cuando ya pasó a manos de don Clímaco. Y entonces, pero ya el carbón era muy caro, entonces ya no era rentable seguirlo trabajando, entonces se acabó. Bueno, vamos a mostrarle aquí a los televidentes pues una tomita de lo que era este pozo de los Salados y lo que hay ahora, pues que está la unidad deportiva muy completa de esta vereda. Yo les insinuaría algo, que el municipio debiera de pedir permiso a la empresa y volver a rehacer este pozo, porque esto sería para el turismo, sería pues algo que atractivo. Bueno, don Mario, entonces habían más o menos 15 pozos. No, pozos no, 15 fábricas, 15 ramadas donde fabricaban sal. Pozos pueden haber 25, 30 o más en toda la región, pues porque es que, por ejemplo, aquí había pozos que llevaban agua sal hasta abajo, hasta donde está la torre esa de captación, allá en la represa, que por allá sí habían 2 salados. Esos 2 salados, una sola chimenea abastecía los 2 salados, pues servía para 2. El uno venía acá y el otro acá, y entre acá había una chimenea que le servía a los 2 salados. Y el aguasal la llevaban desde aquí, de estos pozos de aquí, el salado, de aquí. O sea que esto ya casi hasta La Fe. No hasta La Fe, hasta acá, donde está la torre de captación, acá en la mitad del charco. Aquí de la represa de La Fe. Exactamente, ahí cerquita de esa torre, ahí eran los salados, los 2 salados juntos. Y el aguasal la llevaban desde acá, de estos pozos de acá. Porque estos son pozos, pues, las fuentes, y los 15 eran los 15 salados que había. Que abajo en el Montollón fue el primero que hubo en el Retiro, según mi historia. Que se queda allá al frente de Luchos, allá al otro lado, en el charco de las Nutrias, que se llama más casita. Los otros quedaban en el Caldero, allá habían 5. Y los de acá del Salado, y 2 que habían allá arriba, y otro que había por allá, es que en Don Antonio arriba, en el Espíritu Santo. Eran unos señores cada vez. Con eso eran los 15 salados. Agotada la leña, se pensó en continuar la producción de sal con carbón mineral traído de Medellín, pero esta modalidad no resultó rentable, como si la anterior lo hubiera sido. Yo cuando estaba pequeño nos tocó cargar leña de aquel lado, nos tocó por allá para arriba manejar el salado, ayudarle a mi papá. Venían los bueyes allá al salado con la carga para la leña, pues, para coger los fondos. Sí. Y entonces se atizaban y se sacaba la sal. Había un horno muy grande de 4 puestos. En el primero, segundo, el tercero y el cuarto. Y uno traía del pocito con unos cocos de ollas de barro, la aguasal. Y entonces uno se la echaba a los fondos. Y entonces y prendía el horno, hacía a meterle bastante leña. Bueno, acá lo que ya estaba más consumido, ya lo pasaba uno que a la segunda. Y entonces aquí le seguía que lo cocinara más. Y a lo que ya estaba más consumido, lo pasaba al otro fondo. Y ya en el último, ya secaba la sal. Cogía una perihuela, un cajoncito con grande de tablas, y entonces lo llevaba hacia la pared del horno. Y entonces ya iba uno echando la sal ahí, y entonces ya iba escorriendo esa purga. Y entonces ya quedaba en polvo. Y luego le cogía uno los capachos en una pesa, los cruzaba así, y le echaba con una cuchara grande la sal, y cerraba y amarraba los capachos para llevar para el retiro, para el ganado. Y así se sacaba la sal. ¿Y eso tenía allá los compradores en el retiro? Sí, uno lo cambiaba la sal por la carne, a veces tiempo cambiamos la sal por carne, y la compraban los de nidos de finca que tenían ganado para darle la sal a las vacas. Qué interesante eso. Porque era una sal gruesa. ¿Usted es hija de quién? ¿Cómo se llamaba su papá y su mamá? Mi papá llamaba Gualdino Palacio, mi mamá Agripina Román.
¿Y la finca donde vivían, aparte de lo de la sal, qué más hacían? No, por aquí se guinchaba, se sembraba el maíz. Aquí abajo donde estaba la casa de los mayordomos de don señor, era esta grande. Abajo se daba la casa de nosotros, que era una casa pequeña, la casa pues del mayordomo. Y ahí había una manga grande y donde la picaron y le sembraron maíz y le sembraron frisol. Y entonces uno cogía ahí el chocolo y se hacían arepas enterradas en el fogón. De riquísimas. Ah, ricas. Porque uno cogía el chocolo granditico de ahí del arao y entonces uno lo molía y en unas callanas que habían ahora tiempo, cogía y las doraban en una callana y luego las echaba así por debajo del rescordo y entonces ya salían y después uno las raspaba muy bien y quedaban muy ricas para el chocolate. Deliciosas debían de quedar. Tenía mi mamá las vaquitas, se ordeñaban y se sacaba la leche. Y hacían unas pelotas de mantequilla cada 8 días, porque esa leche la iba recogiendo mi mamá y en unos platos y le sacaba la nata al otro día y se iba recogiendo en una tutuma grande y entonces ya los 8 días cogía uno y batía eso y ya salía a acabar uno la mantequilla. Le daban uno su buena pelota de mantequilla porque 5 centavos y los quesitos también. Y esa sal era la que utilizaba, era para sacar la sal. La marca que llamamos ahora tiempo, era especial para ganado. Con lo que salaban, pues que... Con lo que salaban, claro que nosotros también comíamos de la sal. Y eso era, según dicen los viejos, lo decían los viejos, era especial para las personas que sufren de coto, que le decimos otro coto. Esa con la sal no les daba eso y se curaban de eso. Sí. Y para ganado, pero también comíamos de la sal, claro. ¿Y quién era el que la compraba? La compraban, pues eso lo mandaban para Envigado. Para Santa Bárbara y Montebello, le dio la sal de aquí. Montebello, Ronzón, todo eso lo repartían por todas partes. Ya venían en mulas a llevar en mulas, en Santa Bárbara. Eso le iba a preguntar yo, ustedes traían la leña en bueyes, pero la sal sí se la llevan en mulas. En mulas, claro. Ya venía por ella, en mulas la llevaban. Eso empacaban en un costal 5 arrobas en cada costal. Y le amarraban 10 arrobas a una mula. Y hágale. Eso era para toda parte. En un costal. En el costal le echaban 5 arrobas. O era 10 capachos esto. 10 capachos. Eran 5 arrobas y cabían en un costal. Y entonces a montarle a la mula quedaba con 10 arrobas de perro. Administración Municipal de El Retiro, moderno, cívico y pujante.